Muy bien, quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia y me acompañe a Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1. La verdad, cada libro, cada capítulo, cada versículo de la palabra del Señor, podríamos estar mucho tiempo, pero tenemos que avanzar en esta primera carta, epístola del apóstol Pablo a este joven líder Timoteo. Timoteo, lo más probable es que él escuchó el evangelio de Jesucristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Había un vínculo ahí. Posiblemente Timoteo, este joven que ya conocía la Biblia a través de su madre y su abuela, lo más probable, tal vez, que él se convirtió a Cristo por medio del ministerio del Señor, el ministerio del apóstol Pablo, quien predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Lo más probable también es que Pablo, al ver el potencial que este joven tenía y guiado también por el Espíritu de Dios, lo incluyó en el ministerio. Y nosotros sabemos que Pablo lo dejó a cargo de instruir, de guiar una iglesia que era muy nueva, la iglesia en Éfeso, que llegó a ser una iglesia muy importante en la cristiandad en el primer y segundo siglo. Nosotros podemos leer esta carta, pero el testimonio de esta iglesia a través del tiempo es un testimonio importante. Toda iglesia que llega a tener una influencia importante en la comunidad, en la sociedad, se debe al fundamento, al tipo de fundamento que tiene, el tipo de enseñanza que tiene, el tipo de fe que tiene, una fe sincera, una fe falsa, del tipo de orden que también puede tener. Pablo estaba muy preocupado de esta iglesia y por eso dejó a este joven líder para que él trabajara. Y creo, con lo que nosotros podemos ver y a través de la historia cristiana, de que estos líderes, no tan solo Pablo, Timoteo, sino que otros también líderes cristianos que estuvieron presentes en esta iglesia en Éfeso, hicieron un muy buen trabajo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 9, del versículo 8 en adelante. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Hoy día quiero hablar y compartir con ustedes un mensaje bajo el título La ley y la sana doctrina. ¿Qué vínculo hay en esto? En la ley de Dios y la sana doctrina, que leemos mucho este término en el Nuevo Testamento. Tengo una pregunta para ustedes para comenzar. ¿Por qué los carabineros están en la carretera y en las calles? Yo sé que tenemos algunos hermanos, no quiero decir uno, voy a decir algunos hermanos que son carabineros para que queden en el anonimato si puede. ¿Okay? Tenemos un policía entre nuestra congregación. ¿Por qué? ¿Por qué la policía? ¿Por qué los carabineros están en la carretera? Sobre todo cuando es fin de semana largo. Y hay mucha gente que sale a las carreteras porque viaja de un lugar, de una ciudad, a turistear, a visitar familia. ¿Por qué los carabineros? ¿Por qué la policía está en la carretera? Cuando queremos salir a divertirnos, a pasarlo bien. ¿Será que están ahí para arruinarnos el fin de semana? ¿Será que están los policías, los carabineros en la carretera para arruinarnos los festivos? ¿Será que los policías están ahí solamente para sacarnos dinero, que es muy escaso a veces cuando nos pasan una infracción? ¿Serán que los policías, los carabineros están ahí?
La verdad es que ir en una carretera cuando uno viaja y a veces uno está solo, y sobre todo para aquellos que aman la velocidad, es una gran tentación, una carretera. Sobre todo cuando la carretera tiene una muy buena construcción, cuando el pavimento es de buena calidad y la carretera tiene varios tramos de línea recta. Para aquellos que gustan de la velocidad, una carretera de alta velocidad es una gran tentación. Es una tentación no para estar mirando el celular, no para estar mirando el paisaje. Es una gran tentación, ¿para qué? Para aumentar la velocidad, para apretar el acelerador hasta el fondo, para ponerle chala, como decimos nosotros aquí en Chile. Es una gran tentación, sobre todo para aquellas personas que gustan de la alta velocidad, aquellos que tienen poca paciencia, que quieren llegar pronto, aquellos que se levantaron tarde y como se levantaron tarde, la hora le está pillando y tienen que exceder el límite de velocidad. La verdad, una carretera en muy buenas condiciones es un lugar propicio para aquellos que aman la velocidad, de exceder los límites de velocidad. Aquellos que aman la velocidad, la verdad, pueden sin problema ir más allá del límite, sin preocupación, y al contrario, lo encuentran muy emocionante, muy excitante pasar el límite de velocidad. ¿Por qué los carabineros y los policías están en las carreteras? Claro, para encontrar de vez en cuando aquellos que exceden los límites de velocidad. Yo venía para acá en la carretera de la autopista del Sol, desde la ciudad de Melipilla hasta acá, y en la mitad, más o menos, antes de la mitad, podríamos ir un cuarto de mi trayecto, hay una estación de policía de carabineros, y en medio de las dos avenidas de esta carretera habían dos carabineros, una carabinera, una policía y otro policía, uno en cada dirección con la famosa pistola que mide la velocidad. Si usted viene muy rápido, usted no va a ver ese policía que está muy adelante, no lo va a ver, solamente lo va a ver si va muy rápido. Lo va a ver cuando ya esté encima. Pero cuando usted, si va muy rápido, ve ese policía ya que está encima de usted, lo más probable es que lo va a ver haciendo esta seña. ¿Ok? Es decir, si usted excede la velocidad, esa pistola es lo que puede medir y descubrir si yo estoy excediendo el límite de velocidad. Y lo más probable es que el policía, si es un buen policía, un carabinero, me va a detener y me va a pasar una infracción. Nos vamos a molestar. Nos vamos a enojar porque tal vez esa infracción significa dinero. Pero la verdad es que nosotros sabemos que en todo el país de Chile hay leyes de tránsito. Y hay una ley que indica límites de velocidad tanto para la ciudad como para la carretera. Y si yo excedo ese límite de velocidad, los policías, los carabineros tienen todo el derecho para detenerme y cursarme pasar una infracción aunque no nos guste. ¿Por qué están los policías, los carabineros en la carretera? ¿Para arruinarnos el día? No. Los carabineros, los policías están en la carretera no tan solo para ayudarnos a nosotros a no infringir la ley de velocidad, sino que también ellos están para proteger a otras personas de nuestro delito. Porque si yo excedo el límite de velocidad, estoy cometiendo un delito. Y si voy muy rápido en la carretera, puedo cometer un accidente. Puedo tener un accidente voluntario o involuntario que no tan solo me puede afectar a mí, sino que puede afectar a otra persona. Tal vez a una familia que también salió muy feliz de su casa para tener un buen tiempo. Ellos tenían todo el día planeado, pero por causa de este accidente que ellos no provocaron, su vida puede cambiar para siempre. Es verdad, no nos gusta tal vez que un carabinero, un policía esté ahí limitando nuestro ir en la velocidad, pero si nos ponemos a pensar objetivamente, eso nos ayuda a nosotros a saber que no podemos hacer en la carretera lo que queremos. Hay reglas que debemos respetar. Pablo, cuando escribe a Timoteo esta carta, y específicamente el capítulo 1, y la verdad toda esta carta, le escribe también con un sentido muy parecido. Ya escribió el apóstol Pablo. Seguramente que él escribió algo muy duro. ¿Por qué estaban los apóstoles? ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó apóstoles? ¿Por qué no dejó a la iglesia solamente?
Ahora también podemos pensar, bueno, Pablo tenía que ir a otro lado. ¿Por qué él no fue tranquilamente a otro lado? ¿Y por qué él tuvo que dejar a un líder como Timoteo en la iglesia? Bueno, tal vez la iglesia cuando supo que Pablo iba a ir a otro lado, dije, muy bien, se va el apóstol Pablo, porque nos tenía ahí a puro palo, como decimos nosotros. Pero cuando se enteraron que Pablo dejó a Timoteo, ya dejaron a Timoteo. Vamos a ver qué va con él, con Timoteo. La verdad es que esta iglesia, como hemos visto anteriormente en los domingos, estaba teniendo grandes desafíos. Y desafíos que se estaban provocando en problemas. Problemas de personas que lamentablemente dentro de la iglesia estaban enseñando incorrectamente y estaban guiando a hermanos a la iglesia en un camino, en una dirección incorrecta de lo que Dios quería. Estaban desviándose en la dirección que Dios quería para esta iglesia. Y es por eso que Pablo, preocupado, dejó a Timoteo y le dejó instrucciones para que esta iglesia pudiera, en la carretera de la vida, pudiera ir tranquilamente y llegar a buen destino como Dios quiere para toda iglesia y para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Y es por eso es que Pablo escribe esta carta a Timoteo para darle instrucciones de cómo debía hacerlo con la iglesia y con los hermanos y específicamente con aquellos que estaban enseñando erróneamente, pero como decimos en buen chileno, se la estaban dando de maestros de la ley, creyendo y tratando de hacer creer a la gente de esta iglesia de que ellos como maestros de la ley sabían muy bien cómo debían vivir la vida cristiana. Ellos trataban de demostrar que eran expertos en la ley, pero Pablo dejó bien claro a Timoteo de que ellos no son expertos en la ley. De hecho, ellos están desviados, son personas que están enseñando erróneamente y por lo tanto, Timoteo, tú tienes que preocuparte de este tema. Estas personas que estaban usando mal la palabra de Dios, Pablo lo explica aquí, querían ser maestros de la ley. Y cuando nosotros leemos en lo que continúa antes y en el versículo 8, Pablo saca a colación, o pone sobre la mesa el tema de la ley. Y es interesante que él en el versículo 8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena. La ley de Dios, está hablando no la ley de tránsito, no está hablando de leyes financieras, no está hablando de leyes que tal vez nosotros estamos sujetos en gobierno y en Estado, sino que cuando cita la ley aquí en el versículo 8, primer capítulo de Timoteo, está hablando de la ley de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Y sí, nosotros sabemos que Dios nos ha dado leyes. Estas leyes también son conocidas como la palabra de Dios y también son conocidas como mandamientos, estatutos que Dios nos dejó, normas. ¿Con qué propósito? ¿Arruinarnos la vida? Que estos mandamientos que encontramos en la Biblia nos quiten la diversión, que Dios es aburrido, que Dios es un dictador, que Él no quiere que hagamos esto otro. ¿Será que ese fue el propósito de Dios cuando nos dio los mandamientos? Absolutamente no. Así como las leyes de tránsito se han creado para un bien común en la sociedad, la ley de Dios también, Él la estableció para un bien común. Para que el ser humano, para cada persona pudiera saber cómo relacionarse bien con Él. Y también Él entregó las leyes para que las personas supieran cómo relacionarse bien con otras personas. La ley de Dios es buena, dijo Pablo en el versículo 8. Y esto se lo transmite a Timoteo. Pero nosotros, tú y yo, nosotros sabemos que la ley es buena. Pero mira lo que dice el final del versículo 8. Si uno la usa legítimamente, porque lamentablemente dentro de la iglesia habían personas que estaban usando ilegítimamente la ley. La estaban usando mal. La estaban usando para su beneficio, para su ego, para llegar tal vez a una posición de liderazgo y tener influencia en la gente. La estaban usando mal para aprovecharse de la gente, de personas que llegaban a la iglesia con un corazón muy honesto y sincero de querer encontrar a Dios. Y estas personas usaban mal la ley para alcanzar o lograr algo de algunas personas. Por eso Pablo deja bien claro, esta era una carta a Timoteo, pero esta carta también la iba a leer la iglesia en Éfeso y otras iglesias más.
Pablo deja bien claro una cosa, y específicamente aquellos que quieren ser maestros de la ley, y también para la iglesia. La ley de Dios es buena, pero si se usa legítimamente, correctamente. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros, y yo me he dado cuenta también en mí, en mi pasado, a veces yo escucho hermanos que citamos la ley de Dios, y muchas veces la citamos mal y la aplicamos mal. Y muchas veces también la hemos citado para nuestro beneficio, para tal vez, como decimos nosotros, estirar el elástico y no quedar tal vez mal frente a una situación. Y buscamos un versículo de la Biblia para justificarnos a nosotros mismos. Y esa práctica es una práctica ilegítima de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pablo quería preparar a Timoteo y quería enseñarle también que tú estás en Éfeso, en esta iglesia, para enseñar, para ayudar a la iglesia a saber cómo usar legítimamente la palabra de Dios, la ley, porque la ley de Dios es buena. Hay algunos que citan pasajes y términos de la ley como la letra. La ley también se conoce como la letra. Y hay un pasaje, un texto en la Escritura que hace referencia a un dicho que muchas veces nosotros hemos hasta citado en algunas iglesias. La letra mata, ¿cierto? La letra mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. ¿Ok? La letra mata. Y a veces hemos ocupado ese término para usarlo en contra de aquellas personas o hermanos en la iglesia que son algo intelectuales. Hemos usado ese término y esa idea de la escritura muchas veces como un ataque, un reproche para aquellas personas que en la iglesia les gusta estudiar, que les gusta leer libros cristianos. Personas a veces estudiosas que sacan versículos acá, y como no tienen muchas demostraciones sobrenaturales en su vida, vemos a esos hermanos que se han ido al extremo de la letra, de mucho intelectualismo, de mucha lectura. Hay personas que a mí me han dicho, y hermanos que tienen miedo de estudiar en algunos institutos bíblicos y universidades porque dicen, puedo salir de ahí como un ateo. Porque es verdad, hay personas que han ido a algunos institutos y universidades cristianas para crecer, y cuando han terminado han salido personas incrédulas de ahí. Lamentablemente no tuvieron provecho. Y hay que ver también el instituto bíblico, la universidad. Pero ocupamos términos incorrectamente y legítimamente. Y por eso Pablo aquí habla con Timoteo acerca de la importancia de la ley de Dios en lo que tiene que ver en una correcta enseñanza, o como el término que Pablo utiliza aquí, la sana doctrina. Pablo repite este término muchas veces en esta carta primera de Timoteo, sana doctrina. Y nosotros sabemos que la palabra doctrina quiere decir enseñanza, es decir, una sana enseñanza. Queridos hermanos, esto es fundamental en una iglesia cristiana, que haya una sana enseñanza. Y para que haya una sana enseñanza en una iglesia, si una iglesia va a tener un impacto en el mundo, en la sociedad, en el vecindario, debe tener buen fundamento. Y ese buen fundamento debe estar sobre lo que es una sana enseñanza, una enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios. Queridos hermanos, muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios y tomamos algunos versículos, a veces como saltamontes, aquí, acá y allá, y lamentablemente tenemos incorrectas interpretaciones de la palabra de Dios, porque no sabemos cómo manejarla, A veces queremos interpretar literalmente, por ejemplo, el Apocalipsis. A veces también queremos interpretar literalmente algunos pasajes de Cantar de los Cantares, ¿cierto? Donde el esposo, el hombre, llama a la mujer y tú le dices, eres como las yeguas alazanes del rey. ¿Cómo la llamas así a tu esposa, a tu novia? Como un caballo. Llega el hermano a la casa y ¿qué le dice a la esposa cuando se enojan? Te enyegueciste, ¿cierto? Ese es un término en el campo. Te enyegueciste, ¿cierto? Te volviste loca. ¿Y cómo me hablas? Bueno, pues si en la Biblia el esposo trata así a la esposa, yo estoy siendo bíblico. Lamentablemente, y hermano, esto es una broma y puede ser muy chistoso, pero la verdad
es que a mí me ha tocado topar con muchos cristianos, muchas personas que lamentablemente citan pasajes de la Escritura y lo mal interpretan. Y si hay una mala interpretación, hay una mala práctica. Imagínense una iglesia que tiene malas interpretaciones, malas enseñanzas de la Biblia y lo mal practican. ¿Cómo será esa iglesia? La preocupación de Pablo con Timoteo es que tú ayudes a esta iglesia a entender que si ocupan bien la palabra de Dios y no la mal usan, no la manipulan, esa palabra puede ser de bendición, porque la ley de Dios es buena si uno la usa legítimamente. Pablo escribió en varias cartas extensamente acerca de la ley de Dios. Versículo 9 dice, reconozcamos esto, pongámonos de acuerdo. Tenemos que ser claros y objetivos en esta verdad. Versículo 9, Pablo escribe a Timoteo, reconozcamos esto, Timoteo, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Aquellos que exceden el límite de velocidad, que les gusta ir más allá del límite de velocidad en las carreteras. Son transgresores de la ley. Esta palabra que habla de transgresores son aquellas personas que rompen mandamientos. Saben que deben hacer lo que es la voluntad de Dios y no la hacen. Saben que Dios dice no hagas esto, pero transgreden esa voluntad, ese mandamiento de Dios y lo hacen de toda manera. Esos son transgresores. Transgreden la palabra de Dios. La ley no fue dada por Dios para los justos, para aquellos que caminan delante de Dios en justicia, aquellos que le temen. La ley es buena y fue entregada por Dios para los que rompen los mandamientos de Dios. Pero no tan solo fue entregada para los que rompen el mandamiento de Dios, sino también para los rebeldes. Los rebeldes. Es decir, aquellas personas, podríamos decir, que cuando se les dice algo, ¿qué quieren hacer? Todo lo contrario. Y un transgresor, alguien que transgrede la ley, es un rebelde. Es una persona que no quiere ajustarse a lo establecido, a la norma, a la ley, sabiendo que eso es lo que se debe hacer. Es rebelde a ese conocimiento y a esa verdad. Y de todas maneras lo hace. Un rebelde también es una persona que no acepta autoridad en su vida, ¿cierto? Aquellos que son rebeldes a sus papás, aquellos que son rebeldes a los profesores, aquellos que son rebeldes a los carabineros, a la policía, aquellos que son rebeldes a los jueces y no se presentan en los juzgados cuando son citados. Ellos son acusados de rebeldía. La ley de Dios fue entregada para aquellos que transgreden la ley, pero son rebeldes, rebeldes en esencia. Para los impíos, es decir, para los que no son puros, los que no tienen un corazón puro. Caras vemos, corazones no conocemos. Podemos vestirnos muy bien tal vez para ir a la iglesia, pero nuestro corazón, ¿cómo está vestido? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y Dios lo sabe muy bien. Él nos dijo que desde el corazón salen los malos pensamientos y muchas cosas malas. Los impíos son aquellos que no son puros de corazón. Es decir, delante de Dios, en la intimidad con Dios, ellos están manchados con algunas cosas que no agradan a Dios. Están manchados de pecado, de intenciones, de deseos muy bajos, deseos íntimos, de satisfacer nuestras tentaciones humanas. La ley fue entregada, como dice aquí, para los pecadores, para aquellos que decididamente ellos fallan a Dios, erran el blanco. Para aquellos que saben lo que Dios quiere, pero no lo hacen, no lo quieren hacer. La ley fue dada para ellos. La ley fue llevada también para los irreverentes. ¿Quiénes son los irreverentes? Esa palabra viene de reverencia. ¿A quiénes nosotros damos reverencia? ¿A Dios? ¿A quién más? ¿Cuándo damos una reverencia? Cuando estamos delante de alguien que es
que es importante. Muchas veces delante de una autoridad, un rey. Es decir, los irreverentes son aquellos que no reverencian a nadie, son irrespetuosos, que faltan el respeto. La reverencia tiene que ver con honra, la reverencia tiene que ver con reconocer a la otra persona en su autoridad o la persona que es. La irreverencia tiene que ver con personas que faltan el respeto, aquellos que merecen respeto. La irreverencia son aquellos que no están dispuestos a doblegarse frente a otros. ¿Por qué? Porque la cerviz está muy dura y el orgullo está muy duro. Y yo no reconozco a otros sobre mí. Solamente los reconozco como inferiores o iguales. La ley fue también dada para los irreverentes, aquellos que faltan al respeto, que faltan al respeto a los padres, que faltan al respeto a otras personas que son iguales. Pero dice la Escritura también que fue entregada a los profanos, aquellos que saben de lo sagrado, pero no lo respetan también. Aquellos saben que hay en lugares y hay momentos y en la vida que hay manifestaciones de Dios que es sagrado y por lo tanto requiere reverencia y respeto, pero hay una falta de respeto a lo sagrado, a lo que es solemne, a lo que viene de Dios y se profana. Esta palabra es muy conocida cuando muchas veces se profanaba el templo de Dios en Jerusalén. Cuando entraban otras naciones y todo lo que era sagrado y consagrado a Dios, ellos lo tomaban y jugaban con esas cosas y lo tomaban y lo usaban para otros fines. Y aún ese lugar consagrado para Dios, ellos lo usaban para adorar a otros dioses. Profanaban el lugar santísimo, el templo. Nosotros para ser profanos no necesitamos ir a un templo para profanar lo sagrado. Podemos profanar con nuestra actitud. Podemos profanar al no saber la circunstancia, el momento delante de quien estamos. Faltarle el respeto a Dios. Le faltamos el respeto a otras personas, pero el Señor nos dijo muy claramente que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros faltamos respeto a alguien, le estamos faltando respeto a quien creó a esa persona. Cuando faltamos el respeto a una autoridad, estamos profanando también lo que esa autoridad que Dios delegó a esa persona, estamos profanando. Cuando no estamos conscientes de la palabra de Dios, cuando no estamos conscientes de la alabanza, no estamos conscientes de la cena y estamos tal vez mal usando todo ese momento, estamos profanando lo que tiene que ver con Dios, lo divino. La ley fue entregada para aquellos que son profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos. Nosotros sabemos que lamentablemente en la historia han habido muchos hijos que han matado a sus padres, pero no tan solo lo han matado físicamente, hay hijos que maltratan a sus padres. ¿Ha conocido a alguien? Alguien que maltrata a su padre y a su madre, que los trata mal, que le alza la voz, que se burla de ellos. Hay hijos hasta que le pegan a sus padres, a su madre, quienes por amor ellos se dejan y no hacen alarde de todo eso. Son personas que también la ley fue creada para ellos, para este tipo de asesinos. La ley fue creada para los inmorales, como dice la Escritura, o también en otras versiones aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. La ley fue escrita para ellos también. Porque Dios nos creó a usted y a mí, a cada uno de nosotros con un diseño puro, perfecto y hermoso. Y nos creó para cumplir ciertos requisitos. Nos creó para respetarnos y amarnos los unos a los otros. No para mal usar el cuerpo de otra persona, el corazón de otra persona, ni la esencia de otra persona, jugando con lo sexual. La ley fue dada por Dios para los inmorales, para los homosexuales, como dice aquí. Sí, la Biblia tiene esta palabra, para aquellos que dejan el uso normal del sexo y lo que tiene que ver con el amor, yendo a tener prácticas con personas de su mismo sexo. Eso la Biblia lo define claramente y lo deja bien claro. Eso no agrada a Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y cada vez que nosotros profanamos el diseño de Dios, estamos profanándolo a Él.
Estamos mal usando nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y sabemos no tan solo a través de la Biblia que el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. No lo sabemos solamente a través de la Biblia. La ciencia también lo ha comprobado, la biología. Un hombre con otro hombre no pueden tener bebés a no ser que adopten, como hoy día es la práctica. Una mujer con otra mujer no pueden tener naturalmente, biológicamente, otro bebé. Los hombres no tenemos vientre. Los hombres no menstruamos. Y por lo tanto debemos entender que cada vez que queremos salir del diseño de Dios, estamos yendo en contra de Dios. Y por eso la Biblia habla acerca de la homosexualidad, el dejar la práctica de tu sexo para ir con una persona de tu mismo sexo, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Pero también la ley fue creada y entregada por Dios para secuestradores, para mentirosos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos mentido alguna vez? Pero pastor, mentiras blanquitas. Desde que me bauticé, solamente mentiras blancas, pastor, nada de las otras mentiras. El tema es que la Biblia dice en Apocalipsis, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Dice, todos los mentirosos. Interesante. No dice los mentirosos, sino que dice todos los mentirosos. Aquellos de mentiritas blanquitas, chiquititas y también grandes. Queridos hermanos, una media verdad es una mentira también. Le voy a contar solamente para no tener problemas, pero la otra parte la voy a esconder, que no lo sepan, porque si lo saben, voy a tener problemas. Voy a contar la parte hermosa. La ley fue entregada por Dios para aquellos que también juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria, dice la Escritura, a la sana doctrina, a la sana enseñanza, que dice Pablo, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. La iglesia fue edificada en el fundamento de la palabra de Dios, la ley y los profetas, y también en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia cuando comenzó y los apóstoles cuando enseñaban en la iglesia y en las sinagogas, ellos usaban lo que se conoce como la ley, el Antiguo Testamento, y desde ahí ellos enseñaban y proclamaban a Cristo. Pero también estaban las enseñanzas de los apóstoles que recordaban a la iglesia las enseñanzas de Jesús. Los principios que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, había entregado y que los apóstoles, como fueron testigos presenciales y escucharon esas enseñanzas, las entregaron a la iglesia. La iglesia de Cristo en sus comienzos estaba edificada en la palabra de Dios, en los mandamientos, la ley, los profetas y en la enseñanza de los apóstoles. Pablo le dijo a Timoteo, la ley es buena. ¿Y saben por qué es buena, queridos hermanos, amigos? Porque la ley nos muestra que necesitamos a Dios. Muchas personas vienen a la iglesia con un sentir, una idea, yo no necesito a Dios. Pero la ley Dios la entregó para mostrarnos que sí, tú necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque la ley te va a mostrar que cuando tú no dices la verdad, la ley te muestra que tú eres un mentiroso, una mentirosa. Y la ley dice que los mentirosos no van a estar en comunión con Dios ni van a entrar al reino de Dios. Pero pastor, yo creía que Dios ama a todas las personas. Sí, la Biblia dice que Dios es amor. Pero la Escritura, la Biblia también dice que Dios es un Dios justo y Él entregó leyes y normas. Y todos aquellos que rompen la ley sin solucionar ese problema van a estar lejos de Dios. A veces yo he ido en la carretera y no me he dado cuenta que voy feliz conversando y voy más allá del límite de velocidad. Voy conversando con mi esposa, con mis hijas y todo eso, pensando, imagínense, ¿de qué voy a predicar? El pastor ahí pensando, y el carabinero viene y me detiene. Usted va a exceso de velocidad. No le creo, no me di cuenta. ¿Usted es pastor? Sí. Entonces, igual le voy a dar la infracción. Que algunos pastores, es que yo soy pastor. Ya como que si eso el policía, ¿cierto?
Yo tengo amigos que son carabineros y cuando me ha pasado una infracción, no he llamado a ningún carabinero por si acaso. Ganas no me han faltado. Eso tengo que ser honesto. Ganas no me han faltado. Me he acordado de mis hermanos policías y carabineros en ese momento. Pero lo que uno siembra cosecha. Y si hay que, como se dice en buen chileno, poner el pecho a las balas, hay que pagar la multa. Pero la multa nos muestra que estábamos mal. El policía está ahí para ayudarme a mí. Y con esa infracción, yo les digo, cada vez que voy a la carretera me fijo muy bien si tengo las luces prendidas y voy en el límite adecuado. Me voy con mucho cuidado, porque uno aprende. La ley tiene como propósito mostrarte a ti y a mí cuando estamos mal. Y querido hermano y amigo, cuando tú estás mal, tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Cuando a mí me han sacado infracciones de tránsito, yo he tenido que ir al juzgado y he tenido que hablar con el juez y presentar. ¿Y qué le pasó aquí? Bueno, nada, me pasó que no me di cuenta y listo. Bueno, no puedo hacer nada. Infracción, tiene que pagar. Y me pongo a cuentas con el juez. No tengo nada pendiente. Y pagué. Es lo mismo que tenemos que hacer con Dios cuando rompemos un mandamiento. Tenemos que estar frente a Él cara a cara. Y si hemos faltado a sus mandamientos, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Así de simple. He pecado, Padre. Dios, he pecado contra ti. Aún como hijos de Dios, si hemos pecado, nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios. Cada semana, cada día debemos ver, he hecho esto incorrectamente, Dios. Tú lo has visto todo, tú sabes todo. Yo he roto tus mandamientos, me he comportado indignamente. Tal vez he mentido, he sido rebelde, he transgredido tu ley. Tal vez he tenido conductas inmorales, conductas homosexuales. Tal vez he secuestrado, he sido un mentiroso, he jurado en falso. Queridos, si hemos pecado en estas cosas y en otras, podemos ponernos a cuenta con Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser nuestro abogado. Y si nos toca ir al juzgado para pagar una multa por nuestra infracción, el abogado, Cristo, el Señor, está ahí para decirnos, yo pagué por ti. No tienes que pagar nada. Yo di mi vida por ti. Porque Dios quiere, el juez quiere que tú estés a la buena con Él. Reconcíliate con Dios. Queridos hermanos, Pablo le escribió a Timoteo, la ley es buena y tiene este propósito, mostrarnos que somos pecadores. Que como seres humanos necesitamos a Dios, necesitamos el amor y el perdón de Dios. Usted lo necesita, yo lo necesito, todos nosotros necesitamos a Dios. Aunque muchas personas declaran y dicen, no, yo no necesito a Dios, tengo mucho dinero en la cuenta del banco, tengo la vida solucionada, yo no necesito a Dios, soy feliz. Tengo mi negocio, mi empresa, tengo mi familia, estoy ganando mucho dinero, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito leer la Biblia, estoy bien, gracias. Pero la ley fue dada para mostrarnos quiénes en verdad somos. Y delante de Dios cada persona, dice la Escritura, ha pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos, destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Pero Pablo interesantemente dice, la ley es parte de la sana doctrina, de una buena enseñanza, si se enseña bien y se entiende cuál es el propósito de la ley de Dios. La ley no tan solo es para condenarte a ti, condenarme a mí y mostrarme mi pecado, sino que la ley también tiene una finalidad de ayuda. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 10, el libro de Romanos capítulo 10. Y vamos a estar ya terminando con este mensaje de hoy. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, otro escrito del apóstol Pablo. Él escribió mucho acerca de la ley. ¿Y por qué la ley es buena? Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Pablo escribió esto. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Mira lo que dice Pablo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora tenemos que entender bien este versículo. No quiere decir que Cristo vino para terminar con la ley, porque la ley es buena, tiene su utilidad y su propósito. Y Jesús dijo bien claro, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla.
Este versículo nos dice que Cristo vino para terminar con la ley, que se acabara ese límite de velocidad. Imagínense una carretera donde no hay límite de velocidad. ¿Cómo sería esa carretera? ¿Cómo serían las ciudades si no hay límite de velocidad? ¿Cómo serían las ciudades si no hay signo pare? Si no hay una ley para detenerse. ¿Cómo será una ciudad donde no hay ceda el paso, donde no hay un paso peatonal? ¿Cómo sería esa ciudad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería esa ciudad? Porque Cristo es el fin de la ley. Cuando nosotros tenemos contacto con la ley y la ley nos muestra todos esos pecados que hay en nuestra vida, vamos en un camino con palos y palos. He mentido, he actuado incorrectamente con mi novia, con mi novio, he actuado incorrectamente con mis padres, con aquellos que son autoridad en mi vida. Pero llega un momento en el trayecto de esa vida de mucha culpa, por lo que la ley nos muestra, que un poquito más allá no hay un policía deteniéndonos para decir pecadores a la orilla, sino que en el trayecto un poquito más allá hay una persona con una túnica. Hay una persona un poquito más allá que cuando levanta su mano se puede ver cuando tú estás cerca que tiene un orificio en su mano y esa persona te detiene y te dice, por favor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la ley de Dios y nos damos cuenta que somos pecadores y somos conscientes de eso, Cristo Jesús nos sale al encuentro y nos detiene porque Él quiere cambiar nuestra vida. Nos dice, tu vida va mal, pero yo he venido para darte otra vida, una vida en abundancia. Y todos aquellos que hemos tenido contacto con la ley y no hemos dado cuenta que hemos pecado, pero tenemos un encuentro con Jesús, podemos tener la opción a una nueva vida. Podemos tener opción a comenzar de nuevo. No como deudores delante de Dios, no como pecadores delante de Dios, sino como hijos adoptados, amados, perdonados, salvados. Porque Cristo es el fin de la ley. Es decir, Cristo vino para ayudarnos a todos aquellos que teníamos problemas con la ley. La ley es buena, nos muestra que estamos en problemas. Pero Cristo vino para solucionarnos ese problema. Para justicia a todo aquel que cree, pero que cree en Él. Queridos hermanos y amigos, Pablo dejó bien claro a Timoteo, la ley de Dios es buena si se sabe usar y se sabe para qué es la ley de Dios. Y la Escritura deja bien claro, Dios nos entregó la ley y la entregó muchos años atrás sabiendo que un día iba a venir alguien que iba a terminar con esas condenas que la ley trae. Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura dice que Él fue crucificado. Y la ley dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él pagó lo que era esa ley. Él fue colgado en un madero. Y según la ley de Dios, todo que es colgado en un madero es maldito. Nosotros merecíamos esa maldición por nuestro pecado, pero Jesús la tomó por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos estar libres de toda condenación, sin vergüenza poder estar delante de Dios, del trono de la gracia, con toda confianza, porque sabemos que si creemos en Jesús y entregamos nuestra vida a Él, delante de Dios podemos encontrar oportuno socorro. Queridos hermanos, la iglesia en Éfeso necesitaba saber que la ley de Dios era para el beneficio de ellos, para mostrarles cuándo estaban haciendo las cosas mal. Ellos necesitaban de alguien que usara bien la ley, porque la ley de Dios es buena. Y por eso Pablo dejó a Timoteo con este encargo, que enseñara bien la sana doctrina, una correcta enseñanza para que ellos como iglesia crecieran bien, como cristianos, ellos crecieran. Y tal vez si había alguien que no era cristiano, pudieran entregar su vida a Jesús en completa fe a Él. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero animarte. Piénsalo, decídelo. Tú tienes muchos problemas si todavía estás en pecado. Pero tú puedes tener todos esos problemas solucionados delante de Dios si tú entregas tu vida a Jesús.